Tradición e innovación, el siglo XV en el norte. El siglo XV trajo un cambio decisivo en la historia del arte, porque los descubrimientos e innovaciones de la generación de Brunelleschi en Florencia elevó el arte italiano a un nuevo plano, separándolo de su desarrollo en el resto de Europa. Los propósitos de los artistas nórdicos del siglo XV tal vez no se diferenciaron tanto de los de sus camaradas italianos como su significancia y sus métodos. La diferencia entre el norte e Italia quizás se acuse más claramente en arquitectura. Brunelleschi puso fin al estilo gótico en Florencia, introduciendo el método renacentista de usar motivos clásicos para sus edificios. En el siglo XV, esta afición a la tracería complicada y la fantástica ornamentación iría aún más allá. El Palacio de Justicia de Rouen es un ejemplo de la última fase del gótico francés, también conocida como en el nombre de gótico flamígero. Vemos cómo los diseñadores cubrieron todo el edificio con una infinita variedad de decoraciones, evidentemente sin considerar si cumplían alguna función en la estructura. Hay indicios, en efecto, de que incluso sin la influencia directa de Italia, los arquitectos del norte habían desarrollado un nuevo estilo de mayor simplicidad. En Inglaterra, donde podemos observar estas tendencias en la última fase del estilo gótico, que se conoce como gótico vertical. Esta denominación fue concebida para expresar el carácter de los edificios de finales del siglo XIV y producidos durante el siglo XV en Inglaterra, en cuya ornamentación las líneas rectas son más frecuentes que las curvas y los arcos de la primitiva tracería del ornamental. El más famoso ejemplo de este estilo es la maravillosa capilla de King's College en Cambridge, iniciada en 1446. La forma de esta iglesia es mucho más sencilla que la de los interiores góticos primitivos. No hay naves laterales en ella, ni por consiguiente pilares o arcos pronunciados. El conjunto produce la impresión de una sala con gran altura de techo, más que la de una iglesia medieval. El desarrollo de la pintura y la escultura en los países que no fueran Italia corrió en cierta medida paralelo con el de su arquitectura. En otras palabras, mientras el Renacimiento había triunfado en Italia en toda la línea durante el siglo XV, el norte permaneció fiel todavía a la tradición gótica. A pesar de las grandes innovaciones de los hermanos Van Eyck, la práctica del arte continuó siendo cosa de uso y de costumbre más que de ciencia. Las reglas matemáticas de la perspectiva, los secretos de la anatomía científica, el estudio de los monumentos romanos no turbaron la paz de espíritu de los maestros nórdicos. Por esta razón podemos afirmar que ellos eran todavía artistas medievales, mientras que sus colegas del otro lado de los Alpes pertenecían ya a la era moderna. Sin embargo, los problemas con que se enfrentaban los artistas de ambos lados de los Alpes eran sorprendentemente similares. Jan van Eyck había enseñado a los suyos a convertir el cuadro en un espejo de la naturaleza, sumando cuidadosamente detalle sobre detalle hasta colmar el conjunto mediante paciente observación. Pero de la misma manera que Fray Angelico y Benozzo Gozzoli, en el sur emplearon las innovaciones de Masaccio, con el espíritu del siglo XIV. En el norte hubo artistas que aplicaron los descubrimientos de Jan van Eyck a los temas más tradicionales. El pintor alemán Stefan Lochner, por ejemplo, que trabajó en Colonia a mediados del siglo XV, fue una especie de Fray Angelico del norte. Cuadros como los de Lochner y Fray Angelico fueron los que cautivaron ante todo la imaginación de los críticos románticos del siglo XIX como Ruskin y de los pintores de la escuela Hermandad prerrafaelista. Vieron estos en ellos todo el encanto de la piedad sencilla y de corazón infantil. En un aspecto tenían razón, esas obras son tal vez tan encantadoras para nosotros porque cansados del espacio real en los cuadros, así como del dibujo más o menos correcto, resultan más fáciles de comprender que las obras de los maestros medievales más antiguos, cuyo espíritu, no obstante, se mantiene en ellas. De Jean Fouquet sabemos, en efecto, que visitó Italia en su juventud. Fue a Roma donde pintó al Papa en el año 1447. También nos muestra el retrato de un donante que realizó probablemente pocos años después de su retorno. Al igual que en el díptico de Wilton, el santo protege a la figura arrodillada y en oración del donante, puesto que el nombre de este era Estienne, en francés antiguo Esteban. El santo que se halla a su lado es su patrón, San Esteban,
que como primer diácono de la iglesia ostenta las vestiduras que le corresponden. Lleva un libro y sobre él una gran piedra puntiaguda, pues según la Biblia San Esteban fue lapidado. Si volvemos la vista atrás al díptico de Wilton, observamos otra vez cuán grandes avances hubo realizado el arte en cuanto a la representación de la naturaleza en menos de 100 años. Los santos y el donante del díptico de Wilton parece como si hubieran sido recortados en papel y colocados sobre el cuadro. Los de Jean Fouquet parecen modelados. En el cuadro más antiguo no existe rastros de luz ni de sombra. Fouquet hace uso de la luz casi como Piero de la Francesca. El modo en que esas serenas y escultóricas figuras se hallan en un espacio real muestra que Fouquet quedó profundamente impresionado por lo que vio en Italia. Otro gran artista nórdico que visitó Roma fue Rogier van der Weyden. Se sabe muy poco acerca de este maestro, salvo que gozó de gran fama y que vivió en el sur de Holanda, donde también había trabajado Jan van Eyck. Tiene una gran pintura de altar que representa el descubrimiento de la luz. Vemos que van der Weyden, como Jan van Eyck, podía reproducir fácilmente cualquier detalle. Los cabellos uno a uno, las puntadas una a una. Sin embargo, este cuadro no representa una escena real. El pintor ha situado a sus personajes en una especie de somero escenario contra un fondo neutral. Podemos apreciar la prudencia de la decisión de van der Weyden. También él tuvo que realizar un cuadro de altar de grandes dimensiones para que fuese visto desde lejos, a la vez que desarrollar el tema sacro ante los fieles de la iglesia. Tenía que resultar preciso en sus siluetas y satisfactorio como esquema. El cuadro de van der Weyden colma estos requisitos sin parecer forzado. El cuerpo de Cristo, vuelto de cara hacia el espectador, constituye el centro de la composición. De este modo, trasladando las ideas principales de la pintura gótica a un estilo nuevo y lleno de vida, Rogier van der Weyden prestó un gran servicio al arte nórdico. Conservó mucho de la tradición del diseño armónico, que de otro modo pudo haberse perdido bajo la influencia de los hallazgos de Jan van Eyck. En adelante, los artistas nórdicos, cada uno a su manera, procurarían reconciliar las nuevas experiencias acerca del arte con los antiguos fines religiosos. Hugo van der Goes es uno de los pocos maestros nórdicos de este periodo del que se saben algunos detalles personales. Se sabe que pasó los últimos años de su vida retirado voluntariamente en un monasterio, en el que estuvo obsesionado por sentimientos de culpabilidad y ataques de melancolía. Ciertamente hay algo grave e intenso en su arte que le diferencia en gran medida de los plácidos estados de ánimo de Jan van Eyck. En su cuadro La muerte de la Virgen, lo que en primer lugar nos sorprende es la manera tan admirable con que ha representado el artista las diversas reacciones de los 12 apóstoles ante el acontecimiento que están presenciando, yendo de la expresión serenamente reflexiva a la apasionada de condolencia y hasta a la casi indiscreta de ausencia. Podemos percibir los esfuerzos del pintor para evocar una escena real ante nuestros ojos, sin que se le quedara alguna parte de la superficie de la tabla vacía y sin sentido. Pero este esfuerzo visible, que hace parecer los movimientos algo contorsionados, contribuye también al sentimiento de intensa agitación que rodea la serena figura de la Virgen, la única que en la habitación llena de gente recibe la visión de su hijo abriendo sus brazos para recibirla. Veit Stoss, quien vivió la mayor parte de su existencia en Nuremberg, Alemania, en donde murió a edad muy avanzada, nos muestra el valor de un claro diseño, pues al modo de los fieles de la parroquia, situados a cierta distancia, podemos captar fácilmente el sentido de las principales escenas. El grupo central muestra de nuevo la muerte de la Virgen María, rodeada de los 12 apóstoles, aunque en esta ocasión no está representada yacente sobre el lecho, sino arrodillada en oración. Más arriba vemos su alma recibida por Cristo en el cielo radiante, y en el extremo más alto contemplamos su coronación por el Dios Padre, y otra vez por Cristo. Las alas del altar representan momentos importantes de la vida de la Virgen, los cuales, junto con su coronación, fueron conocidos con el nombre de los 7 gozos de María. El ciclo comienza en el cuadro superior del lado izquierdo, con la Anunciación,
continúa más abajo con el nacimiento y la adoración de los Reyes Magos. A mediados del siglo XV tuvo lugar una invención técnica decisiva que produjo enormes efectos en el futuro desarrollo del arte. Hablamos de la imprenta. La impresión de grabados precedió a la de los libros en varias décadas. Anteriormente se habían impreso pequeñas hojas con imágenes de santos, acompañadas del texto de las oraciones, para ser repartidas entre los peregrinos y para las devociones privadas. Se trataba del mismo método que se desarrolló más tarde para imprimir las letras. Cuando Gutenberg realizó su gran invento de usar letras móviles reunidas en un molde en vez de un conjunto de tacos de madera, los libros compuestos con series de estos se volvieron obsoletos, pero pronto se hallaron procedimientos para combinar textos impresos con grabados en madera para ilustrarlos, y muchos libros de la segunda mitad del siglo XV se hicieron así. Pero los grandes artistas de la época tuvieron otras ambiciones. Deseaban demostrar su dominio de los detalles y sus facultades de observación, para lo que no resultaba adecuado el grabado en madera. Por consiguiente, estos maestros eligieron otro medio que produjera efectos más sutiles. En lugar de madera, usaron el cobre. Uno de los más grandes y famosos maestros del grabado del siglo XV fue Martin Schongauer, que vivió en Colmar, en el Alto Rin, la Alsacia actual. Schongauer desea expresar los pequeños detalles hogareños de las escenas y hasta hacernos percibir la verdadera contextura y la superficie de los objetos representados por él, que consiguiera realizarlos sin la ayuda del pincel ni del color, y sin el vehículo del aceite. Es algo que roza lo milagroso. Pueden observarse estos grabados a través de una lente de aumento y estudiar su modo de singularizar las piedras y los ladrillos rotos, las flores que nacen de las grietas, la hiedra adherida a lo largo de la bóveda, la piel de los animales y los cabellos y las barbas de los pastores. Pero no solamente debemos admirar su paciencia y su pericia, podemos saborear su cuento de Navidad sin conocer nada de las dificultades del trabajo con el buril. El arte del grabado en madera y cobre se extendió rápidamente por toda Europa. Hay grabados a la manera de Mantegna y Botticelli en Italia, y existen otros a la manera de Francia y de los Países Bajos. Estos grabados se convirtieron, sin embargo, en otro medio gracias al cual los artistas europeos aprendían unos de otros sus ideas. En aquella época no se consideraba deshonroso tomar una idea o una composición de otro artista, y muchos de los maestros más humildes utilizaban los grabados a modo de modelos que copiar. Del mismo modo que la invención de la imprenta facilitó el intercambio de ideas, sin el cual la reforma nunca hubiera podido extenderse. Así también la impresión de imágenes aseguró el triunfo del arte del Renacimiento italiano en el resto de Europa.